Si querés, Sí, claro, presentalo claro que vos, sí. Romy. Ya estamos en línea, nos está escuchando Hernán Lecher, es el magíster justamente de Economía Política de Flaxo, director del CEPA también. Bueno, la verdad, un placer que estés del otro lado, Hernán. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. Está Leo Mom, obviamente aquí en el programa también. Mi nombre es Romina Sosnávar, estoy con Valentino. Está también el Druso. Bueno, la verdad que es un día, acaba de cerrar una jornada más que caliente, Hernán. Y creo que la primera pregunta va en esta dirección, ¿no? ¿Cómo de golpe se fijó una tensión financiera donde los dólares paralelos prácticamente están ahí al borde ¿no? 1490 cerró recién. Los bonos argentinos caen prácticamente un 12%, ¿no? El riesgo país está prácticamente en el orden de los 1400 puntos. ¿Qué pasó en tan poco tiempo o tan pocas horas, Hernán? Sí, en realidad lo que estamos viendo es el escenario de tensiones derivado de un montón de cosas que sí venían sucediendo y que algunos veníamos repitiendo desde hace rato, relacionadas con un modelo que sobre todo en el aspecto cambiario venía haciendo agua por todos lados y que había tenido, diría, desde el 10 de julio en adelante, que fue la fecha en que se desarmaron las LEFI para acá, Uh-huh. un catalizador o un agravante que fue una política monetaria francamente errática que agravó la situación de fondo, para mi forma de ver, que es un modelo económico con un tipo de cambio o pensado con un escenario donde el flujo de dólares iba a funcionar de una determinada forma Uh-huh. y creyendo, algo que reafirmó el presidente el lunes a la noche, creyendo que por tener superávit fiscal se podía resolver el frente externo y lo que estamos viendo, insisto, Que eso no no quiero pasó. ser autorreferencial, Uh-huh. pero como dijimos mil veces, no, superávit no garantiza frente externo ordenado o sólido, ¿no? Ahora, hola, soy Leo Momjian, gracias Hernán por tu tiempo, por supuesto. Y yo lo podría denominar, no sé si te parece hoy, como un jueves negro. A ver, todos estos factores del riesgo país, del dólar que toca la banda ancha, la baja de acciones y por supuesto que, a ver, este modelo, como vos bien decías, o por lo menos también tiene mucho que ver, no sé si lo decís o lo pensás o te lo escuché en alguna entrevista, pero tiene que ver mucho con el financiamiento externo. Ahora, con todos estos factores en rojo, no solo el financiamiento del exterior se ve, digamos, con unos ojos bastante terribles, sino también el Fondo Monetario, ¿no? Que le habían prometido, porque esto también va de la mano de la política. Casi que fue una promesa de Caputo, porque el préstamo fue político, no fue económico, fue a esta gestión, que iban a ganar en octubre, digamos. Todo esto es una mezcla, también se ve en el Congreso toda la oposición trabajando al unísono. Bueno, entonces la política y la economía hoy. Ay, a ver, justo se le cortó. Este, ahí Ahí va. estamos. No, decía, a ver, está bien la lectura. El gobierno se metió solo en este escenario complejo, en el sentido de que optó por un esquema cambiario en clave electoral. Eh, y tratar de llegar a las elecciones con un dólar barato le significó un montón de tensiones sucesivas que llega a un punto donde el mercado, digamos, los agentes económicos en términos generales, bueno, vemos la película. Entonces, vos, Claro. qué pasó en el último tiempo que fue muy ilustrativo y que yo diría aceleró los tiempos? Nosotros veníamos sosteniendo que había problemas de tipo monetario, pero que esencialmente eso pegaba sobre el nivel de actividad, es decir, sobre la economía real, entonces evaluábamos un poco ese trade-off entre esas dos cosas. Ahora, en un momento, fue hace un par de semanas atrás, justo previo a las elecciones,
Y de cara a las elecciones, retomando un poco lo que decías vos, Leo, con un gobierno que había dicho, quédense tranquilos, que cuando ganemos las elecciones todo se ordena. Mm, ¿Qué pasó en las semanas previas? Diría desde mediados de agosto para acá. Ujú. Además de haber modificado prácticamente todos los criterios, sobre todo en clave monetaria, que el gobierno en principio sostenía en su hoja de ruta. Es decir, un día te decía, no voy a... la tasa es endógena y al día siguiente te abría una ventana de repo y de liquidez y demás. Entonces, bueno, todo el mundo veía que era bastante raro, es decir, un exceso de pragmatismo, podríamos decir. Pero decía, la gota que derramó el vaso fue que desde mediados de agosto en adelante el gobierno empieza a gastarse dólares del tesoro para mm, contener el cambio. Y además no lo dice cuando todo el mundo ya lo confirmó. Sí, ¿no? sí. Es como que vos veías que iban de la mano la pareja y bueno, le dijiste, che, le saqué una foto, acá están. Ah, sí, 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 estamos saliendo. Sí, Mm. eh, lo cual A ver, agravó en mm, términos de expectativa lo que uno podía imaginar. En términos ah, concretos, Sí. yo en mm, enero tengo que pagar 4.500 millones de dólares porque el riesgo país es muy alto, no hoy, la semana pasada o antes de la elección ya era alto y no podía rolearlo y el tesoro que había acumulado 2.000 millones de dólares y había gastado 1.000. mm. Entonces, claro, obvio que todo el mundo tenía serias dudas respecto del devenir económico. Pero de esa cuestión en particular, bueno, hoy la situación es mucho más crítica, porque el Tesoro tiene 600, y los datos de mercado hoy ilustran el escenario caótico que estamos viviendo, ¿no? A ver, tengo varias preguntas, se me abren, ¿no? Pero tiene todavía los 12.000 millones de reserva que le prestó el FMI, que creo que Caputo contaba con eso para llegar hasta octubre. Lo que pasa es que no hizo bien la tarea esta de comprar dólares y darle al mercado signos vitales de esta economía. Claro, Leo, pero el problema ahí es el siguiente. Sí, efectivamente tiene dólares y son dólares del Fondo Monetario, que el gobierno dijo que no los iba a usar. Mm, Bien, o decía, no los vengo usando. Los tengo ahí, sí, quizás sí, si toca el techo de la banda. ¿Qué sé yo? Entonces era como una especie de persuasivo. La verdad que no dijo que no los iba a usar estrictamente, pero dijo, es más persuasivo que otra cosa. Bueno, fantástico. Ahora, el problema es que el lunes vendiste 53 millones de dólares. Hoy es miércoles, perdón, ayer. Sí. Y hoy se estima que vendiste al menos 200 millones. Olvidémonos de los números por un segundo. Yo te dije que con la elección se ordenaba todo. Perdí por 13 puntos. Situación claro. crítica. Entonces, desde ese momento en adelante la cosa se empieza a acelerar. Y lo que estabas viendo en los últimos días es que estaban testeando, ya no al Tesoro, sino testeando al Banco Central en el techo de la banda, hasta que algunos se animaran. Y el Claro. problema es que acá, ¿qué se le presenta al gobierno? Opciones. Bueno, colgarse el travesaño de acá a octubre. Entonces, Sí. obligar a los bancos que vendan dólares y vender dólares ellos mismos. Fantástico. El problema es que eso, en este contexto, ya es antes, pero en este contexto donde faltan 28 ruedas, lo único que significa es una olla a presión que la gran pregunta es si te la bancás o no. Y medio que me Sí. animo a asegurar que no. La segunda es que ponga un cepo. Y la tercera es que libere en parte el tipo de cambio, lo lleve más alto, suba las bandas o algún esquema parecido a eso. A ver, acá pones un número que te juro parece 28 ruedas y yo creo que las tienen calculadas. A ver, lo que la diatriba esta fue del cachetazo de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires y ahí como que cayó un manto de protección que tenía el gobierno hasta una semana antes porque creo que las supuestas coimas de Karina Milei le dieron como el golpe final. Estamos hablando de, en el marco popular, ¿no? El recorte en las universidades, en los discapacitados. También hay algo que no se está diciendo hace mucho, está oculto, que son las 122 muertes por fentanilo, esto de destruir el Estado. Digo, lo discursivo por ese lado, la realidad desde un cachetazo, y ellos que solo tenían, ellos digo, Caputo y el equipo económico, la única forma de sostener este gobierno era con una victoria en octubre. Ahora, en el Congreso hablan de un golpe institucional, estamos viendo que también dicen que están en contra.
podemos decir que hoy entonces, ya que nos gusta nombrar y decir golpe a todo, este es un golpe del mercado. A mí, yo no diría que es un golpe del mercado. El mercado está viendo una realidad que el gobierno niega. Bien, y ni siquiera lo están corrigiendo, te diría. El problema es que se aceleraron los tiempos porque, insisto, el gobierno se encargó de negar la realidad de lo que estaba pasando porque pretende llegar a octubre con la agenda original, que era con un dólar planchado. Fíjate el presupuesto, que el presupuesto se escribió los primeros días de julio. Bueno, ¿qué dice el presupuesto? Que a finales del 2027 el dólar va a estar más barato que ahora. Bueno, dice, es una estupidez. Y bueno, lo que pasa es que lo escribieron en ese momento. A mí, más allá de la estupidez, lo que me significa es qué estaban pensando ellos hace 2 meses atrás. Ellos, me refiero al equipo económico. ¿Qué estaba pensando? Bueno, que podían sostener esto. El problema es que siguen aferrados a eso que escribieron en el presupuesto, más o menos, digo, no importa ya el valor del tipo de cambio en sí, lo que digo es un tipo de cambio contenido para llegar a octubre. Y la gran duda que tiene el mercado es que en realidad todo el mundo dio por descontado, pero en primera instancia, que después de octubre todo cambiaba, y después hubo hechos que aceleraron esos tiempos. Claro. La venta de dólares del tesoro, bueno, un montón de cosas que hizo que todo el mundo viera que ese esquema no llegaba a octubre. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Sí, el tema de que ellos tenían controlado por lo menos estas ruedas, como vos decís, 28, pero ellos tenían las ruedas calculadas, yo creo, con lo justo para llegar a octubre. Y lo único que pueden demostrar en materia económica, digamos, es la desaceleración de la inflación. Y liberar, porque esto lo venían diciendo todos los economistas, ¿no? Y todas las situaciones que armaban el marco daban que estos tienen que devaluar en algún momento porque si no, no va esto. Es como esta olla a presión que estamos viviendo en estos momentos. Yo digo, es como gravísimo. Hay que ver si liberan, yo no creo, no sé, porque hoy están contra la espada y la pared. Si liberan el dólar, si hoy hay una, no sé, una devaluación mañana, pasado, estos días, y que lleguen con, no sé, que eso no llegue a los precios, porque vimos que también tuvieron la suerte de que el dólar que subió tampoco fue trasladado porque también el mercado está seco, porque tampoco se está vendiendo. Sí, el problema es que hoy, por cómo están las condiciones, te está pasando dos cosas. Primero, que hoy tenés un tipo de cambio real multilateral que no está tan mal, sin embargo tenés un problema serio con los dólares. Y dicho de otro modo, que para corregir el frente externo, hoy necesitas un overshooting, es decir, que un dólar se dispare muy alto para poder acumular dólares. No podés ir al dólar de equilibrio. Bien, esto es muy importante porque implica volver a foja cero, por decirlo de algún modo, Claro, al todo el menos esfuerzo. diario. Y esto, obviamente, te imaginarás que no va a ser neutral en materia de precios. Ayer salió la inflación mayorista y dio 3. A ver, justo hay un problemita ahí. Anticipo parte de la minorista. No sé si me escuchan. No, por favor, Hernán, si lo puedes repetir. Los datos se perdieron. Sí. Bueno, la conexión está media floja. A veces, esperen que voy a cambiar de conexión. Dale. Bueno. Estamos voy a vivo, tratar de cambiar de conexión. No hay problema, tenemos tiempo. Estamos charlando con Hernán Lechner, economista, por supuesto. Nos está describiendo la situación actual. Y bueno, no sé si hay alguna otra salida. Yo te pregunto, porque esto hago con los economistas siempre. Ahora. Sí, ahí te escuchamos bien, Hernán. Bueno, lo que les decía es que que tenés que hacer un salto del tipo de cambio para no solo acomodar las variables, sino ahora para acumular dólares. Y les decía, la inflación mayorista dio 3,1, que en alguna manera uno puede decir, che, es un anticipo de la minorista al mes siguiente. Bueno, un proxy, no hay que aferrarse 100%, pero es evidente que con un salto muy significativo en los precios agrícolas,
eh, es evidente que de mínima me animo a aseverar que la inflación no va a ir para abajo. Claro. Ahora, Hernán, te voy a pedir un ejercicio. Yo sé que, por supuesto, tal vez no, tu entendimiento de la economía no esté 100% en la pragmática junto al gobierno, ¿no? Pero diría vos, si estás hoy en el lugar de Caputo, por supuesto que me imagino no sos libertario, tampoco tenés esos condicionamientos discursivos, ¿no? Pero ¿qué salida tendrías hoy en este momento tan ¿Sabés candente? qué? Es una pregunta que solemos hacernos acá con mis colegas en la oficina. De hecho, yo se lo suelo preguntar a dos compañeros, a León y a Santiago, que trabajan con nosotros. ¿Sabés qué me responden? Lo primero que me responden, A ver. ¿qué harías? Renuncio, me dicen. Claro, bueno, está bien. Claro, Eso Entonces está les hago la clarísimo. misma pregunta, pero le digo, no puedes decir renuncio. claro. Bueno, a ver, la respuesta para no esquivar la pregunta. Cualquier salida es complicada. Claro. O cualquier salida tiene costos. Claro, ¿Bien? tiene riesgos, sí. Sí, tiene costos, te va a Claro. costar. El costo político de romper con su discurso, con la narrativa. No, costos políticos costos económicos concretos. Claro. Claro. Sí. Si vos querés ir a un escenario, si vos querés corregir la cuestión cambiaria en serio, probablemente tengas que ir a un tipo de cambio más alto y probablemente no ganes la elección porque te va a impactar de manera negativa. Fin. Sí, impacto concreto en las variables macro, en la vida cotidiana de los argentinos y en términos políticos también. ¿Bien? Si pones un cepo también, ¿se imaginan? Sí. Peor. En términos políticos es grave, en términos económicos la podés acomodar temporariamente. Ya hoy tenés brecha. Bien, con lo cual profundizarías un escenario de ese tipo. Pero bueno, qué sé yo, Malconian dijo eso hace un par de meses atrás. Todos lo vienen anunciando esto. Digo, uno va viendo cómo es la sangría de los dólares, cuánto compraron 1.000 millones cuando liberaron. Digo, está muy claro el escenario, lo que pasa es que también tuvo a favor toda una expectativa y la verdad muchos medios que no pusieron la lupa donde tenía que ponerla. Bueno, sí, ahora me parece que hay varios que se están reacomodando y demás, pero bueno, lo cierto es un poco lo que les conté, que es una cosa que nosotros venimos describiendo desde hace rato. Bueno, Hernán, no te quiero molestar más, te agradezco mucho tu claridad y tu tiempo, por supuesto, y estamos en contacto. Gracias. Abrazo grande. Un placer. Estábamos hablando con Hernán Lecheret, justamente magíster en Economía Política de Flaxo, director del CEPA y, bueno, obviamente economista. Leo, yo creo que las perspectivas de acá en adelante van a ser más que complejas. De hecho, se vive como, imagínense ustedes que la radio está en el microcentro, se vive un clima, ya está como muy